Otra vez, qué gusto estar aquí con ustedes. Siempre es un placer. Doy muchas gracias a Dios por poder compartir este momento con ustedes, que se tomen el tiempo también de ver estos videos y de aprender juntos acerca de la palabra de Dios. Y en este año, pues aprovechar desde el principio para que tengamos un mejor año. Y bueno, dentro de todo lo que tenemos que hacer para mejorar, no solamente se trata de añadir, sino también de quitar todo aquello que no nos sirve, de todo aquello que no nos es de provecho. Y para eso tenemos la guía de Dios. Él como un jardinero también nos va podando, va quitando todo aquello que ya no nos sirve para que demos un buen fruto. Así que hoy tenemos este tema que se llama el despertar de los malos deseos. Y hasta parece título de película de miedo, ¿no? Pero no, vamos a ver, porque nosotros tenemos que aprender y saber qué son estos malos deseos, cómo se producen y sobre todo evitarlos y desecharlos de nuestra vida, porque eso es algo que nos va a tener una constante pérdida si nosotros no hacemos algo para evitarlos. Y vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que la palabra nos dice. Romanos 7:8 de Dios habla hoy, dice, pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos, pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Oh, ¿qué dice esta palabra? Dice que el pecado despertó en mí toda clase de malos deseos. ¿A qué se refiere? Mientras no hay un mandamiento, mientras no nos dan una orden, es lo que está diciendo, mientras no nos dan una indicación, pues nosotros podemos andar bien tranquilos. ¿Qué pasa cuando nosotros se nos da una orden? ¿Qué pasa cuando el jefe en el trabajo nos da una indicación o como papás les damos una indicación, un mandamiento a nuestros hijos? ¿Qué ocurre en nosotros? Pues ocurre que se despiertan los malos deseos. ¿Yo por qué lo voy a hacer? Ah, no, pues dile a otro que lo haga. Todo me lo dejas a mí. Nada, ninguno de mis hermanos le pides que lo haga. Y así somos todos, ¿no? No había problema mientras no nos daban un mandamiento. Pero el mandamiento es bueno, la orden, la indicación es correcta. Necesita usted hacer esto. ¿Y por qué lo tengo que hacer? O sea, es a fuerzas y eso sale de nosotros inmediatamente. No se diga en familia. En familia, en lugar de buscar la armonía y todos participar y hacerlo de buena manera, estamos en casa observándonos unos a otros a ver quién hace más y siempre parece ser que nosotros somos los que hacemos más y hacemos todas las cosas y se aprovechan de nosotros porque eso despierta los malos deseos, envidias, enojos. En el matrimonio, la pareja siempre está feliz y contenta, nada más es cosa de pedirle a alguno de los dos que haga algo por el otro y uff, se despiertan los malos deseos. Entonces tenemos que examinarnos a nosotros y saber por qué no puedo seguir una indicación, por qué no me pueden pedir que haga algo y hacerlo de buena manera, por qué siempre tengo que estar como en contra de todos, por qué si al final yo no quiero ser así, yo no quiero hacer eso, pero para eso está la escritura. Dice Santiago 4 versículos 1 y 2 de la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que los otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Wow, esta palabra dice que eso está en nosotros. Siempre queremos y deseamos algo y lo que tiene el otro y buscamos la manera de obtener lo que tiene el otro. No nos damos a trabajar, no nos damos a esforzarnos, no, queremos obtener lo que el otro quiere, envidiamos la manera del otro. Entonces, cuando alguien nos da una indicación,
no nos queremos dejar. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a dejar? Siendo muchas veces que la persona que nos da la educación es alguien con más jerarquía, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en casa, en el gobierno, en todo lugar. Y entonces nosotros, en lugar de hacer las cosas de buena manera, se despiertan nuestros malos deseos. Eso es lo que provoca los pleitos, dice esta palabra. Y tienes razón. Muchas veces el pleito es porque yo no me voy a dejar. Pero no te vas a dejar de qué, si es tu compromiso hacerlo. Es que a mí nadie me va a mandar. Pero si todos tenemos a alguien por encima de nosotros, aún en casa, aún los hombres, estoy hablando de los varones jefes de casa o las mujeres jefas de casa, tenemos al Señor sobre nuestra cabeza. Él nos dice cómo tenemos que tratar a los demás. Todos tenemos. Entonces dice la palabra, esto es algo difícil pero cierto. Tanto envidiamos, tanto deseamos los de los demás, que muchos están dispuestos hasta a matar para obtenerlo. Eso suena feo, pero es así. Los malos deseos son totalmente los malos deseos. Envidiamos y queremos lo que los demás quiere. Queremos tener la vida de otros inclusive. Así que hacemos lo posible por robarles sus vidas. O si no podemos tener sus vidas, pues buscar la manera de estropearles sus vidas. Y es muy tremendo, porque esos son los malos deseos. Entonces el despertar de los malos deseos en nosotros es algo tremendo, pero algo que nosotros tenemos en nuestras manos. Y dice la palabra, y ¿sabes por qué no tenemos? Porque no le pedimos a Dios. ¿Y por qué no le pedimos a Dios? Porque lo que deseamos muchas veces es malo, es un mal deseo. Pero sigamos viendo la escritura. Mira, dice en Gálatas 6:8, el que siembre los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el espíritu, del espíritu recogerá una cosecha de vida. Así es, muchas veces nuestros malos deseos, nuestros malos sentimientos, nuestras malas acciones, pues se nos vuelven y entonces obtenemos esa pérdida, esa separación, esa muerte. Pero cuando nosotros tenemos conforme el Espíritu, y está hablando del Espíritu de Dios, cuando nos alineamos a Él y deseamos como Él desea, entonces lo que obtenemos es vida, es sumar, es estar en unidad, en armonía, en paz, es más, pero depende de lo que tú quieras, de lo que yo quiera. Si quiero vivir bajo mis malos deseos y conducirme bajo eso, pues entonces obtendré lo que la palabra de Dios dice. Pero si quiero vivir como Dios manda y hacer las cosas como Él quiere, pues también obtendré más de lo que Él quiere para mí. Paz y gozo. Primera de Pedro 4:3 de la traducción de la Biblia al día dice, por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Dice esta palabra que por mucho tiempo nosotros hacíamos lo mismo de los que no conocen a Dios. Yo doy gracias a Dios que en este tiempo tú y yo podamos aprender de su palabra y aprender de Dios y ya no conducirnos como los que no conocen a Dios, que en realidad desconocen lo que Dios quiere, por lo tanto no saben cómo tienen que hacerlo, no saben cómo hacer todas las cosas para que funcionen bien. Y dice, así vivíamos antes, vivíamos pues en nuestros malos deseos, dice ahí la palabra, en borracheras, en fiestas escandalosas, y cuando la palabra escandalosa queda corto, pues vivíamos en cosas más allá de lo escandaloso. Y dice aquí inclusive teníamos ídolos, o sea, no teníamos a Dios, nos íbamos por todo aquello que no era Dios. Y eso era un problema, pero la palabra dice que antes lo hacíamos. Hoy lo que nosotros esperamos es ya no vivir en los malos deseos, que no se despierten en nosotros ya malos deseos, ya no existan, ya no estén en nosotros, es lo que nosotros estamos esperando.
en el Señor. Romanos 8, del 7 al 8 en la Biblia, el lenguaje sencillo dice: los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios, no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Qué terrible situación vivir bajo los malos deseos. El que vive deseando lo malo, dice la palabra, no quiere ni puede obedecer a Dios. No puede vivir de una manera tranquila y en paz. Es a lo que se refiere. Porque es lo que Dios quiere, que vivamos de una manera tranquila, en paz, que nada nos falte, que nos llevemos bien con todos, que nos amemos, que lo amemos a Él. O sea, de esa manera que todo mundo quiere vivir, que todos deseamos vivir en casa, en paz, en armonía. Dice que los que están siempre deseando lo malo, pues no lo pueden hacer, ni lo quieren, ¿eh? Por eso siguen deseando lo malo. Por lo tanto, no pueden agradar a Dios. Y cuando no eres agradable a Dios, no esperes obtener algo de Él, ni a Él siquiera. Así que nosotros tenemos que pensar muy bien en esto y no dejar que se despierten malos deseos en nosotros. Efesios 4, 20, 22 de la Biblia, el lenguaje sencillo, dice: pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Oh, damos gracias al Señor. Así ustedes y nosotros, a través de leer la palabra, nos hemos dado cuenta, conociendo a Dios y conociendo a Jesús, de cómo es la manera que hay que vivir, siguiendo, dice esta palabra, sus mandamientos, como Él manda, porque eso es lo que Él desea. Él vino, dio la vida por nosotros, nos libró de todo ese mal, nos libró también de un mal corazón, nos dio un nuevo corazón, y lo hizo para que vivamos correctamente y para que tengamos también en esa vida paz, tranquilidad, gozo, prosperidad de parte de Dios, que tanto nos ama. Así es como lo estamos aprendiendo y así es como debemos de aplicarlo, vivirlo así, no como a la manera anterior donde dice que los malos deseos dirigían nuestras vidas. ¡Wow! Eso ni para qué hablarlo, todos sabemos que nuestra antigua manera de vivir, los malos deseos afloraban solitos, se despertaban. Es más, si no se despertaban, los despertábamos nosotros. Pero ahora no, ahora ya no vivimos así, ya no queremos vivir, ni queremos esa vida para los nuestros. Yo no la quiero en mi casa, yo no quiero que en mi casa se despierten malos deseos, ni en mis hijos, ni en los que están a mi alrededor, en mis familiares, amigos. No quiero con todos ellos tener una vida tranquila y en paz. Tampoco quiero que vengan malos deseos sobre sus vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque de por sí ya hay tantos males alrededor y en este mundo como para que todavía esos males broten de nosotros, ¿no crees? No es bueno. Eso nos está destruyendo y nos está matando y no podemos permitir que eso pase. Dice también, primera de Juan 2, del 15 al 17, de Dios habla hoy. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. ¿Y qué ofrece el mundo? Los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. En verdad, los malos deseos nos destruyen. Le deseamos mal a alguien, nos destruimos nosotros mismos. Dejamos de ser esas personas que en verdad somos. Así que no permitas el despertar de los malos deseos en ti. Hazlos morir. Haz morir los malos deseos. Haz morir los deseos de la carne, de la vida, de la naturaleza humana, que siempre está deseando lo malo.
haz que esto ya no rija tu vida ni la dirija, sino ponte bajo el señorío de Jesús, vive de acuerdo a lo que Él manda, sé de un ser dócil, eso no quiere decir que seas un ser débil, ¿no? Ser dócil no quiere decir que eres débil. Lo vemos, hay animales como los caballos que son enormes, que son muy fuertes, que con una patada podrían deshacer una pierna, pero ellos, a pesar de toda esa fortaleza, son muy dóciles. Y eso no quiere decir que sean débiles. Así nosotros también podemos ser muy fuertes, pero dóciles para no despertar en nosotros malos deseos hacia los demás. No importando si nos hacen mal, no permitamos que un mal deseo brote de nosotros. No le demos oportunidad. Ya hace mucho tiempo les dimos oportunidad a esos malos deseos que nos llevaron a cometer todo aquello que no convenía en nuestras vidas, todo lo que no fue de provecho. Inclusive nos robaron, nos destruyeron y mataron sueños y deseos buenos que teníamos. Ya no se los podemos permitir. Tenemos que vivir en una vida en Cristo, amándonos, amando a los demás y amando a Dios sobre todas las cosas. Así que ya no lo permitas, ya no permitas que se despierten los malos deseos en ti, sino que mueran en ti por el poder y el amor del Padre hacia nosotros. Así que oremos, date cuenta de eso, date cuenta de cómo no somos capaces de seguir una indicación, cómo nos cuesta mucho trabajo eh, que alguien nos mande, cómo nos cuesta tanto y eso nos lleva a pleitos, nos lleva a tantas cosas y hoy sufrimos que pues muchos no se sujetan y estamos padeciendo, ¿verdad? Pero tú y yo no somos así, tú y yo somos aquellos que hemos aprendido a conducirnos como Cristo anduvo en este mundo, obedeciendo al Padre, matando todo mal deseo, no dándole ni la oportunidad para que vivamos en tranquilidad y en paz, como al Padre le gusta. Así que oremos dándonos cuenta de que no, no dejemos que se despierten los malos deseos. Amado Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, porque en mí, Señor, los malos deseos una y otra vez se despertaban, Señor, y estos a su vez todavía situaciones más y más perversas. Pero yo te doy gracias, Señor, porque me mostraste que en Cristo Jesús habías vencido toda la maldad y vine, Señor, por tu gracia a vivir bajo el señorío de Jesús y así también, Señor, me fortaleciste para hacer morir en mí toda clase de malos deseos. Y te agradezco, Padre, porque eso ha traído a mi vida bendición, prosperidad, dicha, Señor, alegría, gozo, paz, armonía, Señor, en mi casa, que tanto deseamos todos, Señor. Yo te pido en esta hora porque hay muchos, Señor, que aún engañados por unos malos pensamientos, no podemos sujetarnos, Señor, a las indicaciones y mandatos de otros. Nuestros malos deseos se despiertan tremendamente, Señor, y no podemos ser dóciles, humildes, Señor, sencillos. Y sobre todo, Señor, no nos podemos sujetar ni a ti, Padre, porque los malos deseos nos llevan a cometer actos, Señor, que delante de ti no son buenos. Y una vez, Señor, haciendo todo esto, nos perdemos, Señor, en esta situación tan tremenda que es la naturaleza pecaminosa del ser humano y seguimos cometiendo, Señor, cada vez más y más, Señor, atrocidades por nuestros malos deseos, por querer, Señor, lo de otros, por que- querer tener, Señor, sin lograr, sin trabajar. Inclusive tu palabra nos dice que hay algunos que son tan malos sus deseos que hasta matan, Señor, para obtener. Por eso te pedimos, Padre, que no sean nosotros. Yo te pido de todos aquellos, Señor, que estén escuchando estos mensajes, Señor, hagan morir en ellos esos malos deseos. Se den cuenta, Padre Celestial, y empecemos a cambiar, Señor, en Cristo Jesús, bajo su señorío, para hacer, Señor, morir los malos deseos en nosotros. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Amén.
Bendito Dios. No sabes lo que es que tú puedas vencer los malos deseos y que no los malos deseos te venzan a ti. Que tú muestres ahí verdadera fortaleza cuando tú vences los malos deseos. ¿Por qué? Porque el Padre que te ama está contigo y Él te dará las fuerzas, Él te pondrá los medios, Él hará todo y lo ha hecho en Cristo Jesús para que tú seas más que vencedor y eches por tierra y quites de ti, desarraigues de tu mente y de tu corazón todos esos malos deseos que no convienen. Así que con el favor de Dios nos seguimos viendo y no importa si los malos deseos en otro tiempo se despertaron en ti, pide perdón y el Señor nuestro Dios, el Padre amoroso, te ama y no dejará de amarte, te perdonará y te dará una nueva vida, una vida en paz y en gozo, fuera de los malos deseos. Así que nos seguimos viendo con el favor de Dios y nosotros como siempre les mandamos muchas bendiciones y tengan un excelente día en el nombre de Jesús. Amén.